nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, vamos a leer del 1 al 13. Es la parábola de las 10 vírgenes, es una parábola muy conocida y el Señor me dio en estos días esa reflexión para poderla compartir con ustedes. Es parte de una serie de estudios que he hecho sobre iglesia y que parcialmente pues hemos compartido con la iglesia en algunas oportunidades. Libro de San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 25, verso del 1 al 13. Si todos los hermanos tienen la cita, vamos a leerla compartidamente. Yo leo el número impar y ustedes leen el par, y el último lo leemos comunitariamente. Amén, hermanos. Bien, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se encerraron. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Vamos a leer todo, el último verso, el verso 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Den un aplauso al Señor, hermano, y pónganse cómodos. Un cordial saludo en esta mañana. No nos inquietemos. Mi padre decía sí, pero no. Sí a las recomendaciones de todo tipo, pero confiando en el Señor, como estaban diciendo anteriormente aquí los hermanos. Este mensaje o esta reflexión la he titulado: ¿preparados o no? Jesucristo viene. ¿Escucharon bien, verdad? ¿Preparados o no? Jesucristo viene. La Iglesia Pentecostal, nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, tiene un credo. Muchos asimilarán que hay otras religiones que tienen un credo. La Iglesia Pentecostal tiene un credo, y ese credo se llaman los artículos de fe. Amén. Que todos los creyentes tenemos que conocerlos para saber a qué pertenecemos. Amén. 2 de esos artículos son el recogimiento de la iglesia y la segunda venida del Señor. Amén. Luego, eso es parte de nuestras doctrinas fundamentales. Estos temas que hoy en día tienen como que despiertan sensorialmente al creyente, están relacionados obviamente con las cosas que están pasando. Estamos viviendo unos tiempos de expectativa mundial. Estamos viviendo una sociedad mundial convulsionada, no solamente por una enfermedad. Estamos en una guerra económica, estamos en una guerra de poder energético, amén. Estamos en una guerra en que tal vez la misma biología se presta para eso. Algunos laboratorios privados con el fin de tener ganancias
a través de las enfermedades, el caso de las vacunas, muy contradictorio en estos tiempos, hermana Emi. En los Estados Unidos hay un gran debate sobre las vacunas y los problemas que pueden surgir de ellos. Y hay una gran corriente de padres y madres de familia, pero es inmensa la cantidad de personas que están tomando para sus hijos vacunas alternativas. No es que no estén vacunando a sus hijos, es que están dándoles vacunas alternativas a los biológicos tradicionalmente elaborados hasta ahora. Pero entonces nuestra sociedad está viviendo un momento tal vez que ninguna otra comunidad lo ha estado percibiendo. Tal vez nuestros padres nunca se imaginaron qué es lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Porque estamos viviendo una serie de cosas extraordinarias, o sea, que no son lo del común. Esto que el gobierno le diga a todas las congregaciones y esto que no pueden ser más de 150 personas, etcétera, es una manera de ver que son cosas que se van presentando de una manera extraordinaria. Y yo celebro que la congregación, esta es una congregación hermosa, hermano. La iglesia pentecostal es una iglesia hermosa, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Nos adaptamos a las circunstancias, tomamos la medida, respetamos lo que dicen nuestras autoridades espirituales, respetamos lo que dicen las autoridades locales, nacionales, etcétera. Y nos, adoptamos a esa circunstancia. Pero es que el Señor nos tiene claro todo esto. El Señor Jesucristo alertó a sus discípulos para que todas estas cosas las tuviéramos presente. Amén. En el verso que acabamos de leer, en el libro, en el capítulo de Mateo 25, si ustedes miran un poquito atrás, en Mateo 24, que es un capítulo, ¿cierto?, trascendental para estos temas y para estas doctrinas en comento que estamos mirando acá. Los apóstoles, ¿cierto?, le dicen, bueno, Señor, ¿y cuándo van a hacer todas estas cosas? Amén. Entonces Jesús en privado alerta a quién, a sus discípulos. Jesús no estaba dando un sermón a la sociedad, al mundo impenitente de su tiempo. Jesús llamó aparte a sus discípulos y los puso en alerta sobre los acontecimientos que iban a haber antes de su venida. Eso lo vemos en Mateo 24:3. Ahora, del verso 3 al verso 14, Jesús profetiza cuáles son las señales antes de su inminente venida. Y el Señor dice, mas el que en 24, donde dice, y oiréis, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cuántos dicen hoy en día incluso que son Cristo? Religiones totalmente torcidas espiritualmente, hermano. Amén. Dice, y oiremos de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice el Señor, no nos angustiemos, no nos inquietemos por todo lo que estemos viviendo, por todo lo que estemos viendo y por todo lo que esté aconteciendo, porque es necesario que todo esto acontezca. Es una profecía que se está cumpliendo en el día de hoy. Porque se levantará nación contra nación. ¿Cuántas guerras diarias hay en el mundo? Pequeñas guerras. Colombia sigue en guerra. Y seguimos en unos actos de violencia de los unos contra los otros. Y eso va a seguir haciendo, va a seguir sucediendo. Nación contra nación, reino contra reino. Y habrá pestes, faminidades, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo eso se está cumpliendo a la cabalidad hoy. Y este preámbulo que está diciendo es para que nosotros nos alertemos, para que estemos vigilantes de que nuestra vida espiritual,
de que nuestra vida de iglesia esté en santidad y esté en armonía, ¿cierto? Con una preparación perfecta para la venida del Señor. Amén. Dice, muchos tropezarán entonces. Le está diciendo a los apóstoles, a la primigenia, a lo inicial de la iglesia, que muchos de nosotros podemos tropezar y tropezaremos y eventualmente caeremos, y que Dios no lo permita. Dios nos guarde a todos. Amén. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Amén. Y más adelante dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y una vez que esto suceda, entonces vendrá el fin. Y entonces veremos los acontecimientos posteriores que incluso aquí se han estudiado sobre el arrebatamiento y sobre la venida del Señor, sus dos partes, ¿cierto? El recogimiento de la iglesia y la segunda venida después de la tribulación. Bueno, todo eso. Después dice la venida del hombre, dice el Señor, y cierra en el capítulo 25 con dos parábolas. La parábola, ¿cierto?, de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. La parábola de las 10 vírgenes para que estemos alertas, y la parábola de los talentos para decirnos que hay juicio, recompensa y castigo. Ese es el evangelio, hermanos. No hay otro. Aquí no se puede predicar un evangelio light, como yo he dicho en algunas oportunidades. Aquí la palabra de Dios es única. Y si algo caracteriza, ¿cierto?, a nuestra congregación, es que nuestra doctrina se apega lo más perfectamente a todos los hechos apostólicos y a todo lo que el Señor Jesucristo dijo en su palabra. Amén. Y la parábola del Señor comienza, ¿cierto? Esta parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto?, comienza ya refrescando algo en los que estudian la hermenéutica bíblica, los que estudian la interpretación apegada de la palabra, tienen un concepto que se llama lección alineada o mensaje último. Cada parábola tiene un fin último, ¿cierto? Un mensaje último que es como un cierre para que nosotros tengamos vigente toda esa historia que se dice anteriormente. Y todo concluye en algo muy sencillo, que tenemos que estar listos. Ese es el mensaje final, ¿cierto?, de esta parábola. Esto es lo que en síntesis, ¿cierto?, el Señor Jesucristo dice en su parábola, que estemos listos. Si ustedes dicen, velad pues, porque no sabéis, velad. Amén. ¿Quiénes deben de estar listos? ¿Cuál es la alegoría de una virgen? ¿A quiénes se refiere el Señor? ¿Se refiere a nosotros? ¿Se refiere a la iglesia? Amén. Se refiere a todos nosotros los creyentes, los apartados, porque el mensaje es para nosotros. El mensaje es de alerta, alerta, alerta. Amén. Y entonces, ¿cierto?, es para nosotros, es para una virgen, es para una mujer que está preparándose para un casorio, para un matrimonio. Por eso es que la iglesia tiene que estar pura, sin mancha y sin arruga. Amén. Porque nosotros nos tenemos que presentar a Cristo, ¿cierto?, como una virgen pura. La iglesia, la virgen, no tiene relaciones con el mundo. No las puede tener. Debemos de estar apartados de todo eso, hermanos. Amén.
No tiene relaciones con el mundo, está totalmente preparándose para su futuro esposo, para disfrutar ese amor íntimo con Cristo. Esa es la preparación de la Virgen. Esa es la Virgen, ¿cierto? Que Cristo quiere. Esa es la novia que Cristo quiere para desposar. Ahora, esa Virgen, nosotros como iglesia, nosotros como seres creyentes apartados, ¿cómo nos tenemos que preparar? En primer lugar, preservando la fe, perseverando en la fe. Son muchas las dificultades del justo, pero claro que son muchas. Te critica el mundo, te da la espalda, te limita el evangelio, en fin, son tantas cosas. Pero hay que perseverar en la fe. Pero otro elemento que es muy importante para estar vigilante es saber evaluar permanentemente cuál es nuestro estado espiritual delante de Dios. Porque nosotros tenemos que saber cómo estamos delante del Señor. Porque si el Señor viene y nos toca o nos quedamos, ¿cierto? Como la virgen insensata, ¿cómo quedamos? Por las circunstancias que sean, no importa. Eso no lo sabemos. Eso lo sabe nuestra conciencia. Amén. Tenemos que observar constantemente nuestra condición espiritual para saber que estemos totalmente aprobados. Ahora, Jesús aquí habla de una boda. Y yo en alguna oportunidad, creo que el año pasado, explicaba que para entender estas parábolas de las bodas, uno tiene que entender cómo es una boda judía de su tiempo. Una boda tenía un novio como la tiene hoy en día cualquier boda. Tenía una novia, amén. Tenía unas damas acompañantes o unas vírgenes también jovencitas que acompañaban, ¿cierto?, a la novia en su preparación, amén. Tenía el amigo del novio que se encargaba de verificar que el matrimonio se consumara. Amén. Y estaba a la puerta, ¿cierto?, de la intimidad de los novios y certificaba que una vez que se hubieran unido físicamente esposa y esposa, el matrimonio estaba consumado y legalmente constituido. Amén. Habían dos acompañantes que iban con el novio, uno a la izquierda y otro a la derecha. El de la izquierda era el que estaba permanentemente dándole instrucciones a la novia de cómo el novio estaba preparando su matrimonio. Ya está trabajando, ya está construyendo la casa. Nadie se podía casar si el esposo o el futuro esposo no tenía casa. Nadie se podía casar si el varón no tenía ya definida y una madurez en su profesión. Se estimaba que casi a los 30 años un hombre estaba ya, a esa edad más o menos, ya los hombres tenían la capacidad y la fuerza económica y material para producir y sostener un hogar. Amén. Pero había otro que estaba a la izquierda, a la derecha, que ayudaba al novio en todas sus actividades, en todos los preparativos. Un compromiso duraba 1 año, pero podía demorar, porque de pronto el novio no había podido terminar su casa y pudiera eventualmente suceder otro tipo de circunstancias. Por eso es que Jesucristo en la parábola dice, y tardando el esposo, tardando el novio, porque eso eran cosas comunes de su tiempo. Él les está hablando en su lenguaje judío, en su hebreo natural, ¿cierto?, en sus costumbres, para que ellos entendieran el mensaje. En la boda habían parientes e invitados que tenían un tratamiento particular. Las bodas se hacían de noche. Por eso es que dice que tardándose el esposo, ¿cierto?, en la noche,
porque las bodas eran de noche, era la tradición, era la costumbre. Y todo lo que era desde el punto inicial de la boda, ¿cierto? La jupá, como se llamaba, todo lo que representaba eso, hasta la fiesta de las bodas duraba 7 días. Era de gran alegría, el matrimonio era la consolidación de la sociedad, ¿entiende? Para ser fuerte, un país pequeño, un país que estaba atrapado como lo está hoy, ¿cierto? En medio de enemigos. Jesús plantea que eran 10 vírgenes. El número 10 representa el número completo, la perfección y el orden. Está diciendo que Jesús legalmente y en el pueblo era necesario 10 personas para que una boda fuera legalmente establecida. Amén. Todo esto de simbología no es porque se quería, sino que esto tiene un mensaje correcto, tanto en lo espiritual, en el corazón de Dios, como en la enseñanza humana. La parábola de las 10 vírgenes, como decíamos, representa el número legal necesario para que esta boda se diera a cabo. Pero aquí comienza a desarrollarse la parábola y dice que había una particularidad, y era que 5 eran prudentes y 5 insensatas. El número 5 representa revelación y vida, ¿cierto? En las tradiciones judías. ¿Qué dice el Tanaj? Que es, digamos, parte de los libros con los cuales los judíos ortodoxos manejan, aparte, ¿cierto?, de los libros que nosotros también tenemos del Antiguo Testamento, para sentar sus bases, para sentar sus doctrinas en el pueblo ortodoxo judío. El número 5 es una letra que se lee hey, es como una N, que en el palito del lado izquierdo hay un espacio chiquitico. Por eso se habla de la puerta estrecha. Pero al final, usted sabe que una N es así, hacia abajo hay un espacio grande que va hacia abajo, que es la salida. Según el Tanaj, el pictograma parece una pieza con 3 paredes y un lado abierto por completo. Esto revela que se le da al hombre la libertad de escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Pero si éste decide desobedecer la seguridad que dan las Escrituras, perderán su estabilidad espiritual y caerán al fondo del abismo que representa la parte inferior de la letra, ¿cierto? Que representa el número 5. Es claramente, 5 fueron prudentes, 5 tuvieron la capacidad de escoger lo correcto. Pero las otras 5, ¿cierto? Las primeras 5 se fueron con lo estrecho, tuvieron que hacer más esfuerzo, ser más previsiva, tener más aceite, tener su cantarito ahí del aceite lleno. Pero las otras fueron la vía más fácil. No llenaron de aceite, ¿cierto? Sus jarrones, sus jarras. Y se quedaron sin aceite. Sabían que la boda era de noche. Sabía que el novio podía venir a cualquier momento porque era inminente, pero no llenaron su aceite. Amén. Prudentes es sinónimo de ser responsables espiritualmente. La Biblia del inglés traducida al español, la King James, dice mujeres sabias o vírgenes sabias. Amén. Es el que discierne y distingue lo bueno de lo malo, para seguirlo o huir de ello. Esa es la persona sensata. La iglesia debe de tener la capacidad que nosotros como miembros seamos prudentes, seamos responsables, seamos sabios con nuestra salvación y con nuestra comunidad, apoyándola en todo lo que tiene que ver su parte espiritual. Porque si no, unos estarán de un lado muy espirituales, muy arriba, oración, ayuno y todo eso, y a otros entonces la balanza está así.
El avión está así no puede navegar en el aire un avión. Amén. Proverbios 22:3 dice: el avisado, o sea el prudente, ve el mal y se esconde. Otra versión dice: lo evita. Mas los simples, o sea los inexpertos, los que no tienen madurez, los que no conocen, pasan y reciben el daño. Es decir, siguen adelante y sufren las consecuencias. El Señor dice en Mateo 7:24: por tanto, todo el que me oye estas palabras, pero las pone por prácticas, es como un hombre prudente. Aquí no nos están diciendo solamente palabras. Aquí nos están diciendo que las debemos poner por práctica en la salud y en lo espiritual, hermanos. Amén. Pero ¿quiénes son las insensatas? ¿Quiénes son las vírgenes insensatas? Pues son vírgenes, son personas que no se han contaminado en el momento con el mundo, pero dice que son necias, que son descuidadas. Y hay una palabra fuerte que el King James define como estúpidas. Así se traduce literalmente del inglés al castellano. Primera de Samuel dice: te has portado como un necio. Le replicó Samuel: no has cumplido el mandato que te dio el Señor. Tito 3:3 en la Nueva Versión Internacional dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Entonces, ¿quién es el necio? El que conoce algo, pero a pesar de conocerlo, ¿cierto?, no lo obedece. Ese es el problema del creyente cuando a veces o eventualmente, ¿cierto?, conoce algo, conoce la Escritura, pero no la obedece. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que estemos alertas, porque Él va a ser selectivo. Él va a ser selectivo. Habrán dos mujeres, una será tomada y otra. Amén. O sea que hay una selección natural. Está refiriéndose a nosotros. Amén. Entonces, ese es el insensato. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque la insensatez nos lleva a caer fácilmente en el pecado. Y después para levantarnos es mucho más difícil, porque la tendencia natural del hombre natural es hacia la carne. Amén. Entonces dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Estamos hablando de unas lámparas. Él expresa unas lámparas. Algunos creen que no era una lámpara como se conocía en su tiempo, sino eran unas antorchas. Pero en ese tiempo ya habían lámparas, que es una vasija que se utiliza para una luz natural. En ese tiempo se utilizaba una mecha, ¿cierto?, que era de lino entorchado. Eso se puede leer en el libro de Isaías. De cáñamo o de lino o de junco. Y el combustible era el aceite de las olivas. Amén. Entonces, la lámpara tiene dos interpretaciones, hermano, en esta parábola. En primer lugar, la lámpara representa la palabra de Dios. Salmo 119, todos lo conocemos. Lámpara es, amén, a mis pies tu palabra. Pero tiene otra connotación también. En Proverbios dice: porque el mandato es la lámpara. Es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y eso se conjuga con otra interpretación que dice: el espíritu humano, lo externo, lo visible del ser humano, también es la lámpara. Amén. ¿Quieren verlo? Proverbios 20:20 dice: lámpara de Jehová es el
espíritu del hombre. O sea, yo soy el depósito de que esa palabra que Dios me da brille con luz propia hacia los demás. Por eso Jesucristo dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen lámpara propia. Yo les he dado mi espíritu, ¿cierto? Para que alumbren el mundo de las tinieblas. Como se ha dicho anteriormente, el Salmo 18, 28 dice, tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Entonces, en esta parábola, lo que está significando es que nosotros como creyentes tenemos el depósito de Cristo, somos los depositarios, ¿cierto?, de su Santo Espíritu, pero con nuestras acciones físicas, materiales, humanas, sensoriales y espirituales, sabemos de qué tipo es la luz. Si es una buena lámpara, si ilumina bastante o no ilumina nada. Amén. Y mire que aquí el Señor dice que las necias no tenían aceite. Tenían el depósito, tenían la palabra, tenían todo, habían recibido al Señor, pero no habían cultivado y enriquecido espiritualmente esa palabra para que hubiesen sido personas transformadas por ella y hayan sido luz para el mundo. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Entonces, el problema es que unas tenían aceite y otras no. El dilema para una iglesia, una congregación, es si todos tenemos nuestra lámpara encendida. Y para tener lámpara encendida hay que tener el aceite. Amén. El aceite siempre desde la antigüedad ha sido entendido como algo santo. El aceite representa ya lo que es Dios, la fe verdadera, la justicia y la presencia permanente del Espíritu Santo. Para las cosas sagradas en el pueblo de Israel, las aceitunas, las olivas se machacaban con unas piedras, en una especie de un molcajete, no sé si conocen el término culinario, que es como una redoma de piedra, con otra piedra redonda, comenzaban a machacar las olivas. Esa primera machacada era el aceite, de ese aceite que se salía, ese era para la unción y para lo sagrado. Pero después salía otro aceite, que es de la segunda prensa, de la segunda macerada. Y eso es lo que se llama un aceite extra virgen. Aquí el hermano George, cuando estaba aquí en Colombia, me enseñaba un poco sobre aceite de olivas y entendí un poco de estas cosas. Todo el mundo va al supermercado y se desvive por comprar aceite extra virgen, porque lo ve verdecito, del color de la oliva. Ese no es el aceite de la primera prensada. Por eso cuando ustedes compren aceite, diga primera prensada en frío. Y si ustedes ven, es más costoso que el otro. Amén. Éxodo dice, mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva, o sea, de la primera prensada, de la primera machacada. Yo hago una pregunta, hermano, ¿cómo está nuestro aceite? ¿Será que nuestra vida espiritual, será que el nivel de presencia del Espíritu Santo en mi vida que se refleja hacia afuera está en capacidad de llegar al tabernáculo de Cristo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y la reflexión que nos deja la parábola de las 10 vírgenes. Hermanos, hermanas, cuando Dios nos machaca,
cuando Dios nos estruja, cuando Dios nos presiona con una prueba, ¿qué es lo primero que reaccionamos delante de Dios? ¿Ah? ¿Qué es lo que pensamos en nuestro corazón para entregárselo a Dios? Y lo digo porque una cosa es lo que piensa el corazón y otra es lo que hacen nuestras manos. Por algo el Señor dijo, cada uno de como propuso en su corazón. Dios juzga, Dios evalúa, son los actos que vienen del corazón. No es lo que nosotros hayamos hecho. Amén. Lo que pensamos con nuestro corazón no necesariamente es lo que hacemos con las manos. Y en eso quiero que recapacitemos todos. Yo estaba pensando en esto. Y yo decía, tiene mucha razón. La Biblia tiene toda la razón. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ¿qué? Cometió adulterio. Y será juzgado por eso. Amén. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice el Señor? Porque del corazón salen ¿qué? ¿Está claro? Totalmente claro. Vamos a ser juzgados por lo que el corazón propuso y no por lo que nosotros hicimos. A veces tenemos una salida, mire hermano, y esto tiene que ver mucho con madurez cristiana. A veces tenemos un problema, un conflicto y reaccionamos. Esa reacción que sale del corazón, del sentimiento, de la parte emocional, es lo que Dios está mirando. Y eso es lo que Él está juzgando. Por eso yo me pregunto, ¿cómo está nuestro aceite delante de Dios? Si realmente puede ser quemado en su presencia. Amén. Y es cuando Él dice, muchos vendrán en mi nombre y dirán, Señor, Señor. Dice, no os conozco, pero ¿por qué si yo hice esto? No lo hiciste de corazón. Amén. Entonces dice que si nosotros ponemos fundamento de plata, de oro, todo tiene que ser probado. Amén. Y el problema que viene aquí con las vírgenes insensatas, hermano, y ya estoy terminando con esto, es que la iglesia hoy en día y nosotros, porque nosotros formamos parte de la iglesia, y yo diría al revés, nosotros como creyentes, y afectamos en esto a la iglesia, nos estamos enfrentando de una manera desigual a la mundanalidad. Algunos hermanos pareciera que están perdiendo la batalla y rindiéndose fácilmente al mundo. Muchos cristianos quieren vivir sirviendo a Dios, pero también quieren mirar al mundo. Dios nos guarde, Dios nos libre. Nosotros tenemos que poner una mampara, una barrera. Tenemos que poner todo un muro para que eso no afecte la iglesia. Y eso lo he venido diciendo en algunas semanas atrás. Hoy en medio de la iglesia se están aceptando formas de vivir que antes no aceptábamos. Vírgenes sensatas, vírgenes necias. Amén. Se trata de eso. Hoy es el facilismo, hoy es el inmediatismo, hoy es el exitismo lo que nos presiona a nosotros como creyentes. Y con todo esto, hermano, y pudiera seguir eventualmente, termino con esto, lo que Dios quiere en colofón y en síntesis es que estemos preparados. ¿Estamos preparados, hermano? Dice que velemos, que estemos firmes porque no sabemos a qué hora llega el novio. Hay unas señales, hay como un ambiente. Uno como que
olfatea, ¿cierto?, espiritualmente que es así. Pero en el fondo, amén, en el fondo, no sabemos exactamente cuándo va a ser este acontecimiento magno para nosotros. Hay que estar despiertos, despertemos, mantengámonos firmes. Ahora, mire, es tan cierto cuando dice, hermano, que no durmamos, porque aquí no se refiere a la muerte, eso es una palabra diferente que se utiliza ahí en la Escritura, que el Señor dice que ambas vírgenes se durmieron, tanto las sensatas, cierto, como las insensatas. Hay que estar alerta, hermanos, en nuestra vida personal. Hay que buscar la madurez, la integralidad, la perfección de nuestras vidas. Y dejo esa inquietud para que entre todos, con una oración de cierre, hermano, le pidamos al Señor por este propósito en nuestros corazones. Oremos, podamos ponernos en pie, hermano, en esta mañana, dándole gracias a Dios por este tiempo y por lo que nos ha podido permitir poder transmitir de parte del Señor. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú mantienes tu presencia en tu iglesia. Gracias porque así tú nos haces recordar como a las vírgenes, Señor, que tengamos nuestro aceite, que tengamos nuestra provisión, que no tengamos que salir, Señor, angustiosamente a buscarte en el último tiempo, como las vírgenes que salieron a comprar aceite cuando ya tú estabas llegando, Señor. Que eso no nos pase para que nos podamos quedar por fuera y tú cierres la puerta y desafortunadamente diga que no nos conoces. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En este momento, Señor, yo pido por toda la congregación, por mi vida personal y familiar y la de todas las familias. Ayúdanos, guárdanos por tu palabra. Más palabra para la congregación en el sentido, Señor, de que nosotros la asimilemos como debe ser. Ahora, Señor, te damos gracias y decimos todos amén, amén.